8 de la noche, 6 minutos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Estamos cerrando esta semana, en esta noche de viernes, una semana triste para la democracia en Venezuela, triste para la democracia en nuestra región. Hoy María Corina Machado dijo en un mensaje muy esperado después de los confusos hechos que se registraron ayer tras las manifestaciones que con su autoproclamación Nicolás Maduro consolidó un golpe de Estado en el vecino país. En las calles de Caracas estuvieron silenciosas, solas. Hay tristeza en el corazón de muchos venezolanos y empieza nuevamente a sonar esa palabra de migración en el vecino país por cuenta de lo que sucedió hoy en la Asamblea venezolana. Mientras tanto, Estados Unidos anuncia por Nicolás Maduro, ofrece por Maduro y Diosdado Cabello la recompensa más alta ofrecida por un prófugo de la justicia y por eso me voy directamente hasta ahora a las 8 de la noche, 7 minutos a Washington, la capital estadounidense, para saludar a mi compañero Juan Camilo Merlano. Juanca, bienvenido a Sala de Prensa. María Camilo, un gusto cerrar semana hablando sobre lo mismo con lo que iniciamos la semana, hay que decirlo, Venezuela, y estoy seguro que seguiremos hablando sobre Venezuela en el futuro también, pero un gusto en todo caso. Sí, estamos ya haciendo conclusiones y precisamente la semana cierra con un pronunciamiento importante que no es nuevo, pero sí relevante en toda esta coyuntura de Estados Unidos, y es el tema de sanciones y esta recompensa. Hablemos hoy de esta movida del gobierno de Joe Biden ya prácticamente de cierre. Bueno, naturalmente es un anuncio de peso, sí, porque fueron sanciones dirigidas en tres frentes. Por un lado, pues el aumento de la recompensa por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, $25 millones cada uno, y la nueva recompensa por Vladimir Padrino López por $15 millones, sumando $65 millones por los tres. Hay demandas o peticiones de que se les suba incluso hasta $100 millones. Hay proyectos en el Congreso que buscan establecer una reforma para que se aumente esa bolsa de la sección de antinarcóticos para recompensas y a Nicolás Maduro se le imponga una de 100 millones, pero en todo caso es una cuestión, es una decisión simbólica de bastante peso y que se estaba pidiendo ya, y que tanto Diosdado como Maduro se ponen al mismo nivel que Osama Bin Laden, entonces no es un dato menor. Y por el otro lado, pues ya también lo habíamos mencionado anteriormente, las sanciones del Departamento del Tesoro, inclusión en la lista Clinton, es decir, el bloqueo de activos en contra del presidente de PDVSA, el presidente de Conviasa, miembros de la Fuerza de Seguridad del régimen, en total 8, y por el otro lado la restricción de visas en contra de miembros del régimen, familiares y cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Son medidas que van direccionadas o que son una respuesta a lo que Estados Unidos ha calificado como la posesión fraudulenta de Nicolás Maduro. Y también hay un alivio para el pueblo venezolano, para aquellos que estén aquí en Estados Unidos, una extensión del llamado estatus de protección temporal por 18 meses para que puedan estar legalmente aquí y trabajar. Hay que hacer una claridad, y es que mucha gente está diciendo, particularmente en redes sociales, que es que esto afecta al pueblo venezolano. Estas medidas de hoy son de carácter individual. Los únicos que se ven afectados son estos tres prófugos que ustedes ven en pantalla, a juicio de una corte en Estados Unidos, de una corte en Nueva York, los 8 funcionarios que fueron incluidos en la lista Clinton y a los que se les canceló la visa, que no pueden venir a Estados Unidos. Esos son los únicos afectados hasta este momento por estas medidas, no el pueblo venezolano. Juan Camilo, este tipo de recompensa ya había sido ofrecida por Maduro previamente, es decir, él tenía ya una recompensa activa, ¿no? Ofrecida por Estados Unidos. Claro, a Maduro le imponen o le presentan cargos en el año 2020 en el Distrito Sur de Nueva York relacionados con un proceso donde le encuentran nexos con las antiguas FARC, de hecho, y detallan entonces cómo Maduro estuvo al frente de una operación para conspirar e ingresar drogas hacia los Estados Unidos, y también involucrado en posesión de armas de guerra, él y Diosdado Cabello. Esos cargos se desprendieron en el año 2020 y la administración Trump tomó la determinación meses después de imponer una recompensa de $15 millones por Maduro y de $10 millones por Diosdado Cabello. Ahora la administración Biden, ¿qué es lo que hace? Aumenta esa recompensa por cada uno de estos dos individuos. Por Diosdado Cabello, quien es el que está al frente como ministro de Interior, Justicia y Paz, pero que ya sabemos que está enfrente de todas esas fuerzas de seguridad del régimen que se dedican a reprimir a la oposición política, a juicio de la comunidad internacional, y pues Nicolás Maduro, que hoy consumó su golpe de Estado.
Pues Juan Camilo, vamos a analizar a fondo lo que genera o si tiene alguna incidencia esta decisión de Estados Unidos y cómo puede pues, tener esa repercusión que esperan los venezolanos y las democracias sobre lo que está pasando en el vecino país tras esta posesión que era inminente. Por eso saludamos hasta ahora a Julio Cellini Ramos, él es abogado y analista venezolano que nos acompaña a esta hora. Julio, bienvenido a Sala de Prensa, un gusto tenerte nuevamente. Un gusto, María Camilo, un placer y compartir otra vez panel con Juan Camilo desde Washington, a quien saludamos también. Sí, este equipo ya lo habíamos tenido. Julio, por favor, tu primera impresión de lo que son estas sanciones para este cierre de semana para Venezuela, que como comentábamos, triste por la posesión de Nicolás Maduro, pero que pues llegan en el mismo día, horas después. Mira, era algo absolutamente esperado. Recordemos que Estados Unidos venía adelantando un proceso inclusive de revisión de sanciones para algunos funcionarios del gobierno venezolano y por supuesto también ya ha revisado mucho más a fondo las sanciones de carácter económico, habida cuenta de que no solamente hay algunas empresas, particularmente desde el punto de vista o desde el mundo o el área energética y de hidrocarburos, interesadas en invertir en Venezuela, quiero decir empresas norteamericanas, pero también empresas de otros países que se veían impedidos hacerlo por el régimen de sanciones que pesa sobre Venezuela, sino porque también ha prevalecido de alguna forma la tesis de que en el caso venezolano es necesario dar más incentivos que sanciones, de tal manera que nosotros creemos que esa tesis inclusive debe seguir prevaleciendo, porque parte importante de lo que ha cerrado la posibilidad de que se produzca un cambio político en Venezuela es precisamente que algunos de los jerarcas del gobierno sienten que no tienen nada que ganar en algún escenario pues, de negociación, porque sienten que el riesgo los arropa a todos. Y eso puede ser parte de lo que ha dificultado al punto de lo que hemos visto hoy, nuevamente una posesión de Maduro con un resultado que sigue estando controvertido, el resultado del 28 de julio pasado, y es porque todos los miembros del chavismo, a pesar de que puedan existir diferencias conceptuales o estratégicas entre ellos, se sienten en riesgo, de tal manera que estas sanciones vienen de alguna manera a fortalecer el riesgo y el miedo que ellos sienten para dar paso a una negociación que produzca una transferencia de poder. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, en línea con lo que tú estás comentando, uno se pregunta, bueno, ¿esto es una cuestión de carácter puramente simbólico o realmente le importa a Nicolás Maduro? Yo recuerdo mucho que el presidente Gustavo Petro en escenarios internacionales, luego de hablar con Maduro, Petro decía públicamente, no puede haber elección justa ni libre en Venezuela si hay una recompensa de $15 millones en contra de uno de los candidatos. Exacto. Bueno, ahí está. Entonces, uno se pregunta, es decir, ¿esto sí crees que sea algo que le importe tanto a Diosdado Cabello y a Maduro, que Maduro no pueda moverse libremente por algún lugar del mundo porque tenga el miedo de que lo pueden capturar? ¿Sí genera una presión especial o es algo simbólico? Mira, yo creo que es difícil verlo en blanco y negro. Creo que en definitiva no se sienten a gusto con sanciones de este tipo. Lo que sí debo decirte es que es irrelevante para ellos si la recompensa es de 15 millones o es de 25 millones. Eso yo creo que no es lo sustancial en este caso. Ciertamente el hecho de que pesen sanciones sobre ellos, que la justicia de los Estados Unidos y de otros países de alguna manera esté tras ellos, lo que genera es mayor cerrazón por parte de los miembros del gobierno para dar paso a una transición pacífica y negociada. Y por supuesto que le atribuyen a la oposición de alguna forma la responsabilidad de que estas sanciones se estén adelantando contra ellos. De tal manera que, insisto, yo creo que hay temas estratégicos que revisar con respecto al tratamiento que le da la comunidad internacional a pues la situación de Venezuela. Y muy particularmente cuando se trata de este grupo pues, de personas que ya han sido sancionadas, de altos funcionarios del gobierno. Recordemos que en meses pasados la Unión Europea retiró
algunas sanciones para algunos funcionarios del gobierno que habían sido sancionados por parte de los países que la conforman, y esto, por el contrario, lo que generó fue una reacción negativa. Es decir, lo que ellos demuestran al menos es que no les interesa este asunto. Y lo relevante quizás no es lo nominal, que sean 15 millones o que sean 25 millones o qué tipo de sanción sea la que se trate, sino que ellos ven que saliendo del poder se exponen, que ponen su integridad en riesgo a partir de este tipo de medidas. Estoy seguro que hay algunos miembros del chavismo que estarían dispuestos a negociar que sean retiradas todas estas sanciones y que hayan garantías para su integridad física y la integridad de su familia, pero también para el normal desenvolvimiento, pues, de ellos en la política venezolana a partir de una transición. Pero hay otro grupo, probablemente el más radical de ellos, que ve que no tiene nada que ganar en una transición, o que si les dan garantías finalmente no serán cumplidas. Tenemos ya las 8 de la noche, 17 minutos aquí en Sala de Prensa en esta noche de viernes, y yo tengo una pregunta, la misma para los dos, porque Juan Camilo, usted que está ya en Washington, ¿uno puede tomar esta medida de Joe Biden de salida frente a la dictadura de Nicolás Maduro como un intento de reivindicarse o de quitarse el agua sucia después de ese episodio tan desafortunado de conversaciones que pues no resultó en nada, de tener una mano más blanda, ¿no? Estas medidas de hoy lo que dejan claro es que las negociaciones fueron un fiasco. De hecho, exacto, ese papel de Juan González, todo eso terminó siendo un fiasco. Eso fue un fiasco. Vladimir Padrino no tenía recompensa en su contra. Imagínese. Le pusieron recompensa el día de hoy por 15 millones de dólares. Eso es lo que quiere decir es que cualquier tipo de canal de comunicación o de negociación por debajo de la mesa con Vladimir Padrino está totalmente roto. Lo de hoy es una medida con la que la administración Biden ya termina de reconocer que en efecto ese proceso de negociación y salido de sanciones en principio fue pues, un fracaso. ¿Usted coincide, Julio? Porque mire entonces la ecuación. Como saben que llega Donald Trump, que tendría pues una mano más dura o medidas más fuertes frente a la dictadura, pues ellos no se van, pues digamos, con el paquete vacío. Dejan algo, aportan algo para lo que viene, teniendo en cuenta, como dice Juan Camilo, el fiasco que fueron esas negociaciones. Sí, yo coincido parcialmente, pero sí debo decir que gracias al proceso de negociación que se llevó adelante con la participación de Noruega y que produjo el Acuerdo de Barbados, que si bien no fue cumplido de manera absoluta o en términos absolutos por parte del gobierno, ciertamente gracias a ese proceso de negociación se llevó adelante la elección del 28 de julio pasado, sin la cual no estaríamos teniendo esta conversación. El gobierno se planteó la posibilidad real de que el proceso electoral no se llevara a cabo. El gobierno se planteó también que dentro del proceso electoral la oposición no tuviera un candidato legítimo, como finalmente pasó. Si bien María Corina Machado, que era un punto de honor para el gobierno, no pudo participar, la oposición pudo finalmente tener a un candidato. Y también pudo tener una tarjeta electoral donde los venezolanos pudieron votar por ese candidato, donde los partidos de oposición se vieron representados. Lo que quiero decir con esto es que yo no calificaría, por supuesto con el respeto de ustedes y con el respeto a su opinión, como un fiasco el proceso de negociación. Yo creo que finalmente el proceso de negociación no condujo al objetivo final, pero ciertamente se produjeron a partir de ese proceso de negociación algunas cosas que hoy resultan útiles. La oposición no estaría intentando reivindicar un resultado electoral si no hubiera sido porque el 28 de julio pasó. El 28 de julio no hubiera pasado sin proceso de negociación, como tampoco se hubiera dado la elección primaria de la oposición si no hubiera sido porque se firma días antes el Acuerdo de Barbados. De tal manera que no podemos ver quizás, o al menos yo no lo hago, las cosas en blanco y negro, y mucho menos en un país tan complejo políticamente hablando como es Venezuela. Sí, en ese punto tiene toda la razón, Julio, que de hecho es algo que dicen aquí en Estados Unidos, que es cierto, la elección del 28 de julio, nos guste o no, también es consecuencia de los acuerdos de Barbados, con las limitaciones que hubo, porque sí es cierto que no fueron unas elecciones ni justas ni libres, hubo inhabilitaciones, hubo limitaciones para hacer campaña. María Corina Machado no podía ni siquiera almorzar en un restaurante de carretera porque iban a cerrarlo. De ese tamaño era
era la persecución del régimen, pero es cierto, hoy la oposición puede cobrar, al menos con las actas, una victoria gracias a su organización. Pero Julio, otro punto que resulta muy importante es sobre el qué viene, ¿no? Porque, es decir, ya Maduro, hay quienes dicen es una vía de hecho, pero pues ya esa vía de hecho queda de cierto modo institucionalizada con el acto de posesión del día de hoy. ¿Tú crees que hay alguna forma para Edmundo González y para la oposición de reclamar en un futuro o de hacer un acto de posesión posterior? ¿O tú cómo ves el panorama de aquí en adelante? Bueno, es siempre difícil en Venezuela poder prever cosas a mediano y largo plazo porque es sumamente dinámico el proceso político que aquí se vive. Yo creo que no es sorpresa para nadie lo que hoy vivió el país. El gobierno desde el primer momento se decidió a blindar la posibilidad de lo que, digamos, de efectivamente que Maduro se juramentara el 10 de enero. Blindarse frente a cualquier posibilidad que diera el traste con eso. Y eso estaba claro desde el primer momento. Quizás el error de algunos sectores de la oposición fue haber constituido el 10 de enero como una fecha culminante. Y ciertamente el 10 de enero era importante porque es una fecha que está en la Constitución como el inicio del periodo presidencial, pero no podía ser pues planteado como el día final, como una batalla final. Eso es parte de los grandes errores que hemos visto en la oposición durante muchos años, porque se genera una expectativa muy grande y finalmente hay una realidad que nos guste o no termina imponiéndose. Entonces tenemos que ser como sociedad a veces más reflexivos con este tipo de cosas y seguir insistiendo en un proceso creativo, por supuesto, de búsqueda de convivencia pacífica entre actores políticos que desafortunadamente no estamos viendo. Y eso puede llevar tiempo y tiene que ser trabajado con mucha mística y con mucha estrategia por parte de actores de oposición. Ese punto también es fundamental, Julio, sin duda alguna, las reflexiones y los aprendizajes para la oposición, que si bien ha sido muy valiente y muy persistente, también pues aquí todas las partes tienen algunas lecciones. Con esta reflexión, Julio, lo despedimos con la promesa de que vamos nuevamente a sentarnos en estos días para seguir analizando lo que pase. Gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Con mucho gusto, un placer siempre. Y a esta hora se vincula a este panel de esta noche nuestra analista internacional de la casa, María Teresa Aya. Teresita Aya, un gusto saludarte en esta noche de viernes. Teresita, bienvenida. María Camila, muchas gracias. Juan Camilo, un gusto verte. Juan Camilo, estábamos escuchando a Julio hablar de las lecciones, ¿no? De también lo que la oposición tiene que aprender, y mencionaba él, ese tema de poner la fecha, de que en Venezuela siempre ha habido fechas en las que tiene que pasar algo y lamentablemente no pasa lo esperado, ¿no? Sí, y esa imposición de fechas también pasa un poco por los llamados a la calle, ¿no? Parecería, Teresita, que ya esos llamados a la calle están como un poco agotados, ¿no? Como ese tipo de estrategia de la movilización. Parece que la gente está desgastada. De hecho, yo tengo algunos conocidos en Venezuela y lo que me dicen es que ellos tienen miedo de salir a la calle porque salen a la calle y hay un hostigamiento, hay un tipo pendiente grabando para denunciar a una fuerza de seguridad. Es decir, estos tipos están asfixiando a la oposición y no le están dejando salir a la calle. ¿Cómo puede responder uno a eso con este agotamiento de la movilización popular, con las imágenes hoy de ya Nicolás Maduro posicionándose? No parecería que la movilización va a ser una alternativa para un cambio, ¿no? Juan Camilo, a esto que acabas de decir yo le sumaría la palabra frustración, porque además hay una frustración enorme por parte de quienes salen, manifiestan, se exponen, como dices tú, a una situación muy difícil, con susto, con miedo, pero siguen saliendo y no pasa nada. Entonces hay una gran frustración y tal vez yo pienso en hace 40 años, por ejemplo, en 1986, las manifestaciones tumbaron a Ferdinando Marcos después de que hizo trampa en las elecciones. 40 años después el mundo ha cambiado y yo creo que hay otras maneras que se pueden sumar. No estoy diciendo que hay que desechar las manifestaciones generan algo de presión que es simbólico y que es importante mantener, pero se le tiene que sumar la presión, por ejemplo, a través de redes sociales, que es un movimiento nuevo que
tenemos nosotros en este momento. Y está también pensando en estos temas el apoyo que tienen hoy en día las dictaduras como la de Maduro, que tienen el apoyo de gobiernos parecidos a ellos mismos, que son solidarios, por ejemplo, en el tema de sanciones que estaban hablando antes, o frente a una, entre comillas, llamémosla persecución de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, también hay una presión grande que se tiene que hacer para cortar esos vínculos. Y rápidamente, yo ahí pienso en Siria hace un mes, que salió el régimen de Al-Assad, cayó, y no fue necesariamente porque los que estaban en contra ganaran una guerra, un enfrentamiento, fue porque le cortaron las redes de apoyo. Entonces yo creo que las manifestaciones son importantes a pesar de los problemas y frustraciones que generan, pero hoy en día tienen que estar combinadas y acompañadas de nuevos instrumentos y de nuevas presiones, para ser bastante redundante, en contra del régimen de Maduro. Teresita, hablemos un poco de cómo terminó esto desarrollándose. Sabíamos que Edmundo muy difícilmente podría ingresar a Venezuela. Esto era casi que, mejor dicho, identificable el panorama que tuvimos hoy. Pero ¿qué sensación deja, además de esa tristeza y frustración, frente a un hombre como Edmundo González, que hoy lo vimos en su mensaje, y muchos comentan que le falta contundencia, que es un hombre ya entrado en edad y que no tiene la fuerza de presidente? Todas estas reflexiones que se hacen hoy, ya cuando Maduro se posesionó, ¿qué nos dicen sobre lo que puede venir? Vienen retos para la oposición, y empiezo por hablar de la edad del presidente Edmundo González. Es menor que Trump, como bien lo sabe Juan Camilo. Entonces, la edad puede ser un factor, pero la edad también le da una experiencia, y tal vez esa falta de contundencia, María Camila, la podemos entender como una mesura para tomar tal vez con más paciencia las cosas que otros. En este sentido, yo rescato de su presentación de hoy el hecho de que se veía presidenciable, con la bandera de Venezuela, sentado como un presidente, y yo creo que, y retomo lo que dijo en alguna entrevista esta mañana, el señor Borges, quien fuera ex presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, yo creo que empieza más bien una segunda etapa. Estamos hablando de fechas. No es que muera una etapa en Venezuela y muera con ella las expectativas y llegue solamente frustración. Yo creo que empieza una nueva etapa con, como decía, presión de todas maneras al régimen de Maduro, y para la oposición una nueva etapa en la que tienen que mostrarse que siguen ahí, que siguen vigentes, que no se están haciendo a un lado, y edad o no edad, tanto Edmundo González como María Corina tienen que seguir haciendo presencia en Venezuela y en el mundo internacional. Entonces, y seguir mostrándose, como vemos ahí, presidenciable, rescatando ese momento de Venezuela. Claro. Siempre se ha dicho, Teresita, desde un principio, luego del 28 de julio, que el respaldo de países de izquierda, de gobiernos de izquierda como México, Colombia, Brasil, era fundamental. Brasil y Colombia asumieron esa postura principalmente de pedir las actas. México se bajó de esa pretensión. Y hoy por hoy uno parece ver la postura de Colombia un tanto ambivalente, no tan clara. El canciller Murillo sale y da un comunicado donde, bueno, trata de ser claro, de decir no vamos a reconocer este resultado, pero acto seguido el presidente Gustavo Petro parece borrar con el codo todo lo que había escrito Murillo, y entonces empieza a decir que lo que pasa en Venezuela es consecuencia del bloqueo, que allí lo que hay es un país víctima de unas elecciones que no fueron justas ni libres, pero por ese bloqueo. ¿Cómo es el papel de Colombia en toda esta cuestión? Y esa posición ambivalente sí ayuda a que en Venezuela o Maduro se termina acomodando, o eso ayuda a la oposición. Juan Camilo, yo creo que esa ambivalencia le hace muchísimo daño a Colombia, y tristemente de alguna manera favorece a Maduro. Yo rescato de esa izquierda que Maduro logró dividir, que venía creciendo en América Latina, el progresismo. Rescato, por ejemplo, a un Boric, cuando dice que temas como los derechos humanos o temas como las dictaduras no son de ideología, que los derechos humanos, que la democracia son de todos los pueblos. Y yo creo que a nosotros y a México le ha faltado alguna contundencia, ahí sí la palabra aplica, para tomar una posición y decir, defendemos los derechos humanos en Venezuela sin importar quién sea su presidente. Defendemos los derechos del pueblo
un pueblo que está intrínsecamente unido con Colombia en una frontera viva, donde muchos de ellos realmente la frontera física, la línea, no la reconocen, no porque no quieran, sino porque toda la vida han sido de ambos países en ese momento. Entonces, es reconocer los derechos de ellos dos como seres humanos por encima de cualquier ideología, movimiento, progresismo, amigo o enemigo. Y nos ha faltado contundencia para poder ver eso desde Colombia, una ambigüedad que yo creo que nos hace daño. El no romper relaciones diplomáticas no se esperaba que se rompieran. Somos un país, como digo, con una frontera viva, pero había otras maneras de mandar el mensaje de que no estábamos de acuerdo con la posesión y que no reconocemos una elección fraudulenta. Teresita, Juan Camilo, tenemos a esta hora muchas personas conectadas comentando sobre la situación en Venezuela y puntualmente sobre la actitud de Colombia. Y Teresita, Juan Camilo mencionaba al canciller Murillo y yo quiero preguntarle puntualmente por el rol de él en todo este episodio, porque uno ve a un Murillo como tragándose un sapo más en ese papel de jefe de las relaciones internacionales. Y mire usted que después de hacer ese pronunciamiento extenso, que muchos califican de ambiguo anoche, en el que dice, pues, no reconocemos a Maduro como presidente elegido, no reconocemos esos resultados, pero no rompemos relaciones ni cerramos fronteras y enviamos al embajador. Hoy se fue para la frontera con otro que intenta también sacar la cabeza en medio de los cuestionamientos, que es Juan Fernando Cristo. ¿Cómo ve al hombre, al Murillo, embajador, político destacado y ahora canciller cuestionado? Yo creo que Juan Camilo lo conoció muy bien como embajador de Colombia en Washington, y el canciller Murillo es una persona que entiende mucho de lo que pasa en el mundo, en los países vecinos, en Estados Unidos, y cómo se mueven esos hilos diplomáticos. Sin embargo, es también, digamos, un soldado dentro de la diplomacia, y el jefe de las relaciones internacionales, el artículo 2 de la Constitución, es el presidente de la República. Entonces, en ese sentido, él trata de decir lo que él cree que es, entre comillas, políticamente correcto, para después, no lo pudo haber dicho mejor Juan Camilo, escribe con una mano pero borra con la otra lo que escribió con la primera. Es decir, sabe lo que, por dónde debería ir la política, pero entiende que es un soldado en el juego diplomático, y entonces eso genera confusiones, genera ambivalencia. Ya no estamos hablando necesariamente a nivel internacional, sino dentro del propio país de qué es lo que quiere decir el tema de Venezuela. No hay que romper relaciones. No, no había que romper relaciones para decir que no estaba de acuerdo con la toma de posesión o con una elección fraudulenta. Uno puede llamar al embajador no necesariamente a consultas insultando al otro país, sino diciendo que el embajador tiene una reunión personal con los demás embajadores de América, de Colombia, en la Cancillería durante esa semana o durante esos días. Es decir, uno puede tener creatividad sin tener que llegar a romper relaciones para mandar un mensaje. Y esos mensajes son los que están faltando, y por eso esa ambigüedad, tanto dentro del país como fuera de las fronteras. Sí, sí. Yo de hecho preguntaba a una persona con conocimiento en estos días, Teresita, sobre la posición de Murillo, y lo que me decía era, abro comillas, que Murillo le tiene pavor a Petro, que Murillo y los ministros le tienen miedo a Petro, que no le dicen nada, que no le dicen nada, que no le dicen nada. Eso fue lo que me dijeron una persona que conoce bien. Pero Teresita, sí hay muchas preguntas sobre cómo va a manejar Colombia la relación ahora con Venezuela, porque listo, entonces ellos dicen que no reconocen el resultado de las elecciones, pero si no reconocen el resultado de las elecciones en Venezuela, pero hay una posesión, es decir, que hubo un golpe de Estado. ¿Cuál es la posición de Colombia frente a eso si no reconocen las elecciones, pero hay un presidente posesionado al que asistimos con un embajador? ¿Cuál va a ser el tipo de tratamiento que se le dé? Esas son cosas que se tienen que definir. Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos dicen abiertamente, en Rusia no hay elecciones justas y libres, pero Putin es el que manda. Entonces, ¿cuál crees tú que podría ser una salida para Colombia? Sí, exacto. ¿Cuál creerías tú que sería una salida a Colombia de acuerdo a lo que ha venido indicando el gobierno colombiano hasta ahora? Yo creo, Juan Camilo, que hay una cosa que se nos está olvidando en este momento, y es la famosa paz total del presidente Petro. Mientras esa sea su bandera de gobierno y la paz total pasa necesariamente por el filtro de Venezuela, va a ser una relación en la que se va a mantener el diálogo con el señor Maduro, se va a seguir hablando, y él va a poner primero la paz total
Y si para lograr esa paz total le toca hablar, como decía alguien, uno no puede tener relaciones con el diablo y con Dios. Entonces, pero a él, con tal de tener la paz total, puede hablar con el diablo o puede hablar con Dios. No necesariamente le importa o hace la mayor diferencia. Hay una cosa más grande que es la política, digamos, la personal del presidente o de su partido o de su gobierno. Y frente a eso, él va a seguir manejando la relación con Venezuela de una manera, digamos, entre comillas, amigable, diciéndole, oiga, cuando tenga tiempo, hable de las actas, muestre, justifique algo, pero siempre teniendo en cuenta que la relación tiene que ser amigable, y eso seguramente la va a seguir generando problemas o malentendidos con su canciller en este momento y a mediano plazo. Y lo más probable, Teresita, es que ni siquiera esos procesos por los que se juegan el pellejo de la paz total vayan a tener un buen resultado. Vea usted ahí las ironías de la política y del gobierno. Pues Teresita, Juan Camilo, se nos acabó el tiempo, quisiéramos seguir haciendo estas reflexiones, pero Teresita, nos debíamos esto porque la vemos en las emisiones, pero aquí podemos hablar con más calma. Seguiremos conectados aquí en Sala de Prensa. Gracias. Muchas gracias, María Camila. Juan Camilo, de nuevo, rico verte. Rico verte, Juan Camilo, y rico también estar aquí leyendo a todos los usuarios hablando de la situación en Venezuela. Gracias por sus comentarios. Fue una jornada de mucha actividad también en redes sociales, posiciones encontradas, mucho debate, pero cerramos esta semana aquí en Sala de Prensa haciendo las reflexiones tanto para el oficialismo como para la oposición después de esta Venezuela sin salida que termina con un autoproclamado Nicolás Maduro ante los ojos del mundo. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Feliz fin de semana para todos.